ha sabido muy bien Ventufil insertar el tema de la muerte en el origen de la reflexión humana. Recordemos brevemente en este sentido lo que dice Schopenhauer. Está fuera de duda que el conocimiento de la muerte, conjuntamente con el espectáculo de los dolores y miserias de la vida, es lo que da mayor pábulo a las consideraciones filosóficas y metafísicas del mundo. Si nuestra vida estuviera exenta de dolores y no tuviera límite, es lo probable que a nadie se le hubiera ocurrido preguntarse por qué existe el mundo y por qué es tal como es. Bien, nuestro personaje constata entonces que el principio de la vida no se halla en el cuerpo y concluye con el descubrimiento del alma animal, principio de la vida, y por ello el cuerpo le pareció vil y sin valor. Es decir, que la reflexión filosófica va descubriendo el orden de la emanación plotiniana en un sentido ascendente, la naturaleza, luego el alma, el intelecto y el uno. Aunque hay que precisar que el sistema plotiniano no es seguido fielmente ni por Ventufil ni por otros filósofos del área islámica. Durante este tiempo, observa el autor, nuestro personaje ha subvenido con su ingenio a todas sus necesidades materiales, pues se había hecho vestidos, calzado, armas, se había hecho una choza, había domesticado a animales para su sustento y para cabalgar. Seguidamente, durante el cuarto y quinto septenario, sigue Hay con sus reflexiones filosóficas, centrándose en el conocimiento del alma. Se plantea el tema común a toda la Edad Media de si el mundo es creado o eterno, del cual hemos oído aquí algo. Su solución es que en cualquier caso, tanto si es creado como si es eterno, necesita el mundo de un motor, de un primer motor incorpóreo. Este es el autor de todos los seres y reúne en sí todas las perfecciones. Puntualiza Ventufil que Hay llegó al conocimiento de este ser al cumplir el quinto septenario, a los 35 años. Y a partir de ahora las reflexiones de este filósofo autodidacto se centran en este ser al que se siente inclinado y tratando de saber con qué facultad lo había conocido, concluye con que no lo ha conocido por medio de los sentidos ni por la imaginación, sino por medio de su propia esencia, por estar impreso en su alma el conocimiento de él. Entra a continuación en el punto álgido de sus planteamientos, esto es, en el tema de la unión con este ser, el tema precisamente del éxtasis o visión intuitiva, típico también de los sufíes y del neoplatonismo. Nos describe el autor los intentos de su personaje por conseguir eso, y aquí echa mano de los recursos típicos de los sufíes, en primer lugar del ascetismo, describiéndonos la vida ascética que Hay practica para desprenderse de todo lo terrenal, como es el ayuno, el retiro, la concentración, y luego hace alusión a una de las técnicas que los sufíes practican para entrar en trance, como es el de los movimientos circulares, imitando los movimientos perfectos de las esferas supralunares. Sigue así nuestro personaje hasta que finalmente logra esa unión estática con ese supremo, el uno, Dios, etc., situando este asunto central en el curso del séptimo septenario, realzándolo pues así con este simbolismo, 7 por 7, 49, o sea, ahí el punto máximo que nos quiere decir es la unión con este ser, y describe así ese momento cumbre. No dejó el personaje de buscar la inconsciencia de su yo y la pureza en la intuición de la verdad, hasta conseguirlo. De sus recuerdos y de su pensamiento se borraron los cielos, la tierra y lo que entre ellos existe. Todas las formas espirituales, las facultades corporales, las facultades separadas de la materia y hasta su misma esencia, desapareció con todas esas cosas. Todo se desvaneció, se disipó como polvillos aventados y solo quedó el uno, la verdad, el ser eterno. Abismóse en aquel estado y vio intuitivamente lo que ningún ojo vio ni oído oyó, lo que jamás se ha presentado al corazón de un mortal. Es una cita de San Pablo que ha pasado al mundo árabe y en último término proviene de Isaías. A continuación, Hay pierde la noción de su esencia y de las demás esencias separadas y llega a pensar que él es la misma esencia divina, pues nada existe fuera de la esencia de la verdad. Y por otro lado, que el conocimiento que Dios tiene de su esencia es su misma esencia, y de aquí infería necesariamente que quien consigue poseer el conocimiento de la esencia divina, posee la esencia divina. Luego, como él había logrado ese conocimiento, poseía esa esencia divina, y como la esencia divina se identifica con la posesión, luego él que la poseía era la misma esencia divina, etc. En resumen, se plantea los problemas filosóficos del uno y de lo múltiple, y concluye con que estos problemas son propios del mundo sensible, del mundo en que se dan estas contradicciones, pero no del mundo divino. Y cita a este propósito el ejemplo de Aristóteles del murciélago que no puede ver ante la claridad máxima del sol, o sea que las cuestiones a veces son tan claras que no vemos. Una vez
ascendido a estas alturas del éxtasis, desde esta cima, desde Dios, contempla Jai las esferas supralunares, la esfera infralunar y hasta su misma esencia, en un orden descendente, a la inversa, pues, de todo el movimiento ascendente que tan penosamente había llevado a cabo, de la naturaleza, había descubierto el alma, etcétera, y había ido hacia arriba, y ahora, digamos que desde Dios lo ve todo hacia abajo, ¿no? Y en ese momento que está en el éxtasis. Pero a continuación constata nuestro autor que el éxtasis no es algo duradero, no se puede estar siempre en él. Así que dice que de nuevo, en cita literal, se le apareció el mundo sensible y se borró de su vista el divino, pues no es posible la reunión de los dos mundos en un solo estado. El mundo de aquí abajo y el otro mundo son como dos coesposas. Si se satisface a una, se irrita a la otra. Nuestro protagonista entonces intentará estar el mayor tiempo posible en ese estado de éxtasis y accederá a él cada vez con mayor facilidad gracias a todos estos ejercicios de entrenamiento que realiza. Con esto ha cumplido propiamente Ventufil con el objetivo que se había propuesto, esto es, mostrarnos, mediante un ejemplo práctico, por medio de un personaje, cómo se accede al éxtasis a través de la filosofía de una manera metódica y erudita. Llegados a este punto, cambia sustancialmente el argumento de la obra, y ahora va a entrar de lleno la sociedad en las preocupaciones y consideraciones de este solitario Robinson. La obra ahora se hace de nuevo más narrativa, es decir, ya ha expuesto su filosofía y ahora viene una obra más narrativa. Es el caso que en otra isla cercana viven Salamán, que es el rey de esa otra isla, y su amigo Absal, ¿no?, junto con los súbditos. En estos nombres los toma Ventufil de Avicena, pero, sin embargo, la investigación no ha precisado qué es lo que quiere decir, si realmente es una toma directa de Avicena, hay alguna influencia. Parece que no, los investigadores se inclinan por pensar que solamente ha tomado los nombres de Avicena, ¿no? El personaje de Absal, deseando retirarse para dedicarse a la ascesis y a la meditación, decide marcharse a la isla en la que habita Jai. O sea que Salamán es el rey de la isla, que está organizando esa isla, que los ordena mediante la ley, etcétera, mediante la Sharia, y entonces hay un personaje que es Absal, que desea profundizar en la religión, y entonces se va a la otra isla pensando que la otra isla es desierta.